Ya yo estoy acostumbrado a escuchar las falacias de los protestantes, como por ejemplo que la Virgen tuvo más hijos. También el tema de la idolatría es algo constante. Por supuesto, no podía faltar que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia y que el Papa es la bestia del Apocalipsis. Ahora, escuché una que realmente me dejó perplejo. La Iglesia Católica Romana fue quien crucificó a Jesucristo. Cuando yo escuché esto, yo dije, Dios santo, esto tiene que ser que la persona pues se equivocó, quizás su ignorancia en el tema la llevó a malinterpretar quizás algo que leyó o que escuchó. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que este tipo de comentarios yo los recibo a diario acá en mi canal de YouTube. La Iglesia Católica fueron los que crucificaron a Jesucristo. Dios santo. O sea, estas personas están asociando al Imperio Romano que gobernaba con la Iglesia Católica. Semejante ignorancia. ¿Qué tamaño tan grande de ignorancia y a la vez de engaño que hacen con un grupo de personas que quizás en su intención más fervoriente y sincera lo hacen por amor a Dios y entran en estas sectas que lo que hacen es engañarlos y manipularlos? Hoy en día tenemos todo a nuestra disposición. Todo lo tenemos a un clic. Podemos buscar, podemos investigar, podemos leer a los padres de la iglesia. Por favor, no te quedes con lo que te diga un pastor engañador. Ya basta. De verdad, son estas mismas personas que repiten y dicen: los católicos romanos perseguían a los cristianos y los encerraban en el circo y en el coliseo y se los echaban a los leones. Amigo, hermano, te han engañado. Esos cristianos que perseguían, esos cristianos que eran echados a los leones en el circo, esos cristianos eran católicos, porque eran los únicos cristianos que existían. La iglesia primitiva es la iglesia católica. Ustedes hoy en día se autodenominan cristianos, pero no existían. Antes del año 1500 no existían los pentecostales, no existían los adventistas, no existían los testigos de Jehová, no existían los bautistas, los luteranos. Las cientos de miles de denominaciones protestantes que hoy existen no existían. Eran católicos esos cristianos. Tú tienes la fe en Jesucristo, tú tienes la Biblia, gracias a los católicos que fueron y son los primeros cristianos, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te dejas engañar? Hay cosas que son fáciles de descubrir y de estudiar. Te los voy a decir por enésima vez. Lee a los padres de la iglesia, lee a la iglesia primitiva y allí descubrirás quiénes son los primeros cristianos. Además, vas a comparar, a leer a los padres de la iglesia, qué tipo de culto, qué tipo de enseñanza daban los primeros cristianos, esos que estuvieron con los apóstoles y con Jesús mismo. Y te darás cuenta que todas las enseñanzas son las que todavía, luego de 2000 años, lo hacemos dentro de la Santa Iglesia Católica. Nada de lo que tú haces en el culto o muchas de las cosas que tú crees no lo creían ni lo practicaban los primeros cristianos. Son inventos de tus pastores. Como por ejemplo este pastor que dijo que el pecado original fue la desobediencia de Adán y Eva por no pagar el diezmo. Y hay personas que se lo creen. Hay personas que aplauden estas cosas. Queridos hermanos, abran los ojos y vuelquen su mirada a la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, para que no te suceda
lo que le sucedió a esta persona que me dijo que a Jesucristo lo crucificaron los romanos, te invito a que te suscribas a la Escuela de Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu casa a través de tu tablet, computador o celular en la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. Además, también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. En este libro vas a conseguir temas tan importantes como el purgatorio, el Papa, la cruz, las imágenes, la virginidad perpetua de María y tantos otros que los protestantes van a venir a engañarte, y aquí tú vas a saber cómo responderle desde la Biblia. También lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Queridos hermanos, yo siempre lo digo, y hay gente que lo critica, pero es la realidad. La ignorancia no es un pecado ni es una grosería, pues simplemente quizás es pereza intelectual, no nos gusta investigar y nos gusta quedarnos en el error. Y recuerden que católico ignorante, futuro protestante. Yo acá ya lo he repetido con cansancio, y también he dicho que protestante instruido se hace católico. Ayer mismo tuvimos acá en el canal de YouTube, puedes ir a la parte de en vivo y vas a conseguir el testimonio de un muchacho que se crió en un ambiente totalmente evangélico pentecostal. Su abuelo pastor, toda su vida estuvo en iglesias protestantes. Era cantante, tocaba la guitarra dentro de una de estas iglesias protestantes. Y esta persona, por estudiar, por investigar, por buscar, por leer, por pedirle a Dios discernimiento y sabiduría, este hermano entró en comunión con la Iglesia Católica, pese a que su mamá sigue siendo evangélica, su abuelo pastor y toda su familia. ¿Pero por qué? Porque él quiso buscar la verdad. No se quedó solamente en escribir y comentar tonterías o repetir pues cosas tan terribles como las que dieron pie a este video, que Jesucristo lo crucificó en la Iglesia Católica. Hay que tener raciocinio, queridos hermanos. Tú tienes que entender y saber por qué tú crees en Jesús. ¿Te has hecho esa pregunta? A ti, pues hay personas que han tenido esa gracia y bendición de recibir un anuncio, un mensaje místico de nuestro Señor. Pero nuestra fe es transmitida. Y te tienes que hacer la pregunta, ¿por qué tú te dices cristiano? ¿Por qué crees en Cristo? En los barcos que vinieron a la conquista de América, ¿venía algún protestante, algún pentecostal, algún mormón, algún testigo de Jehová? ¿Venían allí? No. Eran frailes católicos, sacerdotes católicos que evangelizaron. Y por cierto, no te creas la leyenda negra de pues la conquista, porque más bien fueron los sacerdotes y frailes que defendieron a los indígenas de algunos abusos de los españoles. Fueron los católicos. Y por eso tú crees en Dios, en Jesús. Por eso tú tienes la Biblia, porque la trajeron los católicos, porque un papa con su autoridad y los obispos dijeron, esto es palabra de Dios, y establecieron el canon bíblico. Si no, tú no tendrías Biblia. Entonces, al menos, ten un poco de sensatez. Y no como me dijo también una persona hace poco, y con esto termino, que me dice, sí, la iglesia primitiva ciertamente era la iglesia católica, pero se corrompió en el camino y pues luego se ha ido enderezando pues gracias a estos movimientos evangélicos. Yo le digo, si tú me estás dando tal afirmación, tú estás yendo en contra del propio Jesús, porque Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre mi iglesia. Esa iglesia no pudo desaparecer, porque esa iglesia es una, santa, católica y apostólica. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.